Nadie escuchó el primer disparo del tiempo. No hubo relámpagos ni portales luminosos. Solo 19 soldados modernos, de pie sobre una colina seca, observando un valle que no aparecía en ningún satélite. Frente a ellos, columnas de humo, murallas de piedra blanca y estandartes ondeando al viento. Grecia, no la de los libros, la real, viva, armándose para la guerra. Los soldados llevaban fusiles de asalto, visores nocturnos, radios cifradas, chalecos balísticos y mochilas con munición limitada, cada uno entrenado para conflictos asimétricos, guerras modernas, enemigos invisibles. Pero abajo no había insurgentes, había hoplitas formando falanges, miles de escudos de bronce chocando al unísono, lanzas largas como árboles jóvenes, cascos que ocultaban rostros decididos a morir por su polis. El comandante entendió de inmediato el desequilibrio. 19 contra un imperio fragmentado, sí, pero infinito en hombres. Atenas, Esparta, Tebas, ciudades que llevaban la guerra en la sangre. No peleaban por órdenes, peleaban por identidad. Los griegos no tenían pólvora, no tenían radios, tenían disciplina, terreno, números y una lógica brutal. Avanzar juntos o morir separados. Cada hoplita cargaba escudo, lanza, espada corta, armadura pesada. No corrían, empujaban, y cuando caía uno, otro ocupaba su lugar sin preguntar. El primer contacto fue visual, gritos en una lengua antigua, el eco de cuernos de guerra. Los soldados modernos se miraron entre sí. Sabían que podían ganar el primer enfrentamiento, quizá el segundo, pero no el peso completo de una civilización que no conocía la palabra retirada. El disparo inicial no fue de bala, fue de conciencia. La pregunta ya no era si podían ganar una batalla, era si podían sobrevivir al significado de lo que estaban a punto de cambiar. El primer disparo real rompió el aire como un dios nuevo, un solo tiro, seco, preciso. El hoplita que encabezaba la formación cayó hacia atrás sin entender que lo había tocado. El silencio duró apenas un latido, luego vino el caos. Gritos, escudos levantándose. La falange dudó por primera vez en su historia. Los soldados modernos abrieron fuego de manera controlada, ráfagas cortas, objetivos claros. Cada bala encontraba carne, metal, sorpresa. En minutos, decenas de griegos yacían en el suelo. Nunca habían visto un arma que matara a distancia, sin arco, sin aviso, sin honor visible. Para ellos, aquello no era guerra, era intervención divina. Pero la falange no se rompió, se replegó. Los estrategas griegos observaron desde lejos. Entendieron algo esencial. El trueno tenía límites. Cada pausa entre disparos era tiempo. Cada recarga, vulnerabilidad. Y ellos tenían tiempo. Tenían hombres. Los 19 soldados avanzaron, seguros, dominando el terreno. Sus visores mostraban cuerpos, calor, movimiento. Todo parecía bajo control. Pero la radio comenzó a llenarse de advertencias. Munición gastándose más rápido de lo planeado, barriles calientes, el valle entero despertando. Al caer la tarde, los griegos regresaron, no en una masa, en oleadas. Flechas oscuras llenaron el cielo. No eran precisas, pero eran miles. Los soldados se cubrieron. El ruido cambió. Ya no era superioridad, era resistencia. Esa noche, alrededor de fogatas lejanas, los griegos contaron historias. El monstruo que mata sin tocar, el ruido que cae del cielo, y tomaron una decisión antigua, no huir del miedo, rodearlo, cansarlo, convertir su milagro en rutina. Los soldados modernos entendieron algo al revisar sus cargadores medio vacíos. No estaban luchando contra hombres desarmados, estaban luchando contra una cultura que aprendía rápido. El tercer día amaneció sin ataques, ningún grito, ningún cuerno. Solo silencio y aves sobrevolando un campo que ya olía a sangre seca. Para los soldados modernos, el silencio era peor que el combate. Significaba observación, adaptación. Los griegos habían cambiado su forma de luchar. Ya no avanzaban en campo abierto. Usaban colinas, olivares, pasos estrechos. La falange se fragmentó en unidades más pequeñas. Escudos al frente, flechas desde los flancos. Ondas lanzando piedras que no mataban, pero desorientaban. Cada paso de los 19 era ahora una decisión costosa. El equipo moderno seguía intacto,
pero el desgaste era invisible. Rodillas golpeadas por largas marchas, sueño fragmentado, munición contada una y otra vez. Cada disparo era una resta definitiva. No había reabastecimiento, no había refuerzos, solo lo que llevaban encima el primer día. Del otro lado los griegos parecían inagotables, campesinos convertidos en soldados, jóvenes reemplazando a los caídos. No tenían radios, pero tenían mensajeros. No tenían mapas digitales, pero conocían cada piedra. Para ellos, defender la tierra no era una misión, era una obligación heredada. Esa tarde, un soldado moderno cayó, no por lanza ni flecha, por agotamiento. Un tropiezo en una retirada táctica, un escudo cerrándole el paso. Lo rescataron, pero el mensaje fue claro: la tecnología no elimina el cansancio humano. Desde una colina, el comandante observó filas de escudos reorganizándose una y otra vez. No importaba cuántos cayeran, siempre había más. Comprendió entonces que el imperio griego no era un ejército, era un sistema vivo. La pregunta dejó de ser cuántos podían matar. La verdadera pregunta era cuánto tiempo podían seguir siendo 19. Antes de seguir con el video, te agradecería mucho si te suscribes, le des like y comentes qué te está pareciendo el video o qué te pareció para poder adaptarme a sus gustos. Continuamos. La cuarta jornada comenzó con fuego, pero no del lado moderno. Los griegos atacaron al amanecer, cuando el cansancio pesa más que el miedo. No cargaron en masa, hostigaron. Flechas desde la niebla, piedras rodando por las pendientes, gritos que no buscaban matar, sino romper el sueño. La guerra se volvió psicológica. Los 19 soldados respondieron con precisión, pero ya no con confianza. Cada disparo tenía un segundo de duda detrás. El suelo irregular anulaba parte de su ventaja. Los visores se saturaban de calor humano. Demasiados blancos, demasiadas direcciones. El combate moderno, diseñado para identificar amenazas claras, comenzaba a ahogarse en el ruido del pasado. Los griegos llevaban poco: escudos abollados, lanzas astilladas, sandalias gastadas, pero llevaban algo más peligroso que cualquier arma: aceptación de la pérdida. Para ellos, morir no era fracaso, era pertenencia. Cada caída reforzaba la decisión del resto. Al mediodía, los soldados modernos se replegaron a una elevación rocosa. Munición reducida a menos de la mitad, agua racionada, heridos leves que empezaban a acumularse. El comandante dio una orden que jamás pensó pronunciar: conservar balas, disparar solo si era necesario. Desde abajo, los griegos observaron. No atacaron, simplemente esperaron. Sabían que el tiempo trabajaba para ellos, que el acero moderno no se oxida rápido, pero el cuerpo sí, que la moral no se perfora con flechas, sino con desgaste. Esa noche, el silencio volvió a caer, pero ya no era vacío, era presión. Los soldados entendieron que no estaban siendo derrotados en combate abierto, estaban siendo absorbidos por una guerra que no tenía prisa. El día amaneció sin ataques. Eso fue lo más inquietante. Ningún grito, ninguna flecha, ningún movimiento visible. El imperio griego había desaparecido del paisaje, como si la tierra misma los hubiera tragado. Pero los sensores no mentían. Había calor humano en todas direcciones, distante, contenido, esperando. Los 19 soldados ya no hablaban de victoria, hablaban de resistencia, de cuánto más podían aguantar antes de que el entorno los venciera. Las baterías comenzaban a fallar, los sistemas de visión nocturna se apagaban por turnos. El equipo, diseñado para guerras rápidas y precisas, no estaba hecho para una espera eterna rodeada de miles. Los griegos sí. Al caer la tarde, comenzaron los tambores, no para coordinar ataques, sino para recordar presencia. Un pulso constante, grave, que viajaba por el suelo y se metía en el pecho. Cada golpe decía lo mismo: seguimos aquí, tenemos tiempo, ustedes no. Un pequeño grupo de hoplitas apareció a distancia, sin levantar armas.
Dejaron algo en el suelo y retrocedieron. Cuando los soldados se acercaron, lo entendieron. Agua, pan, aceite, una ofrenda absurda o una declaración. No era compasión, era dominio psicológico. Los griegos no necesitaban matarlos ese día, querían que vivieran, que pensaran, que entendieran que incluso rodeados por tecnología imposible, seguían siendo hombres aislados en una tierra que no les pertenecía. Esa noche, uno de los soldados rompió en llanto, no por miedo, sino por claridad. Comprendió algo que ningún manual enseña. La guerra no siempre se gana destruyendo al enemigo. A veces se gana demostrando que nunca estuviste apurado por vencer. El amanecer llegó cubierto de bruma. No una niebla natural, sino humo de hogueras encendidas a kilómetros, una señal visible desde lo alto de las colinas. El imperio griego no se ocultaba más, se mostraba. Miles de escudos reflejaban el sol de la luz como un mar inmóvil, lanzas clavadas en tierra, filas perfectas, paciencia absoluta. Los 19 soldados entendieron el mensaje final. No habría asalto frontal, no habría carga gloriosa contra el fuego moderno. Los griegos habían aprendido. Cada enfrentamiento previo fue una lección pagada con sangre, y ahora sabían exactamente qué evitar. No atacarían el poder, atacarían el tiempo. Sin baterías, sin reabastecimiento, sin refuerzos, la tecnología comenzó a sentirse pesada. Los rifles seguían siendo letales, pero cada disparo era una cuenta regresiva. Cada fallo electrónico, una grieta. Cada noche sin dormir, una derrota invisible. El líder del destacamento dio la orden que nadie quería escuchar: conservar munición, no provocar, observar. Ya no eran cazadores, eran testigos. Al mediodía, un emisario griego avanzó solo, casco bajo el brazo, sin miedo. Habló en una lengua antigua, pero el mensaje no necesitó traducción. Señaló el campo, señaló el cielo, luego a los soldados y finalmente al suelo bajo sus pies. Aquí manda la tierra. No hubo rendición formal, no hubo disparo final, solo una comprensión mutua y brutal. Los griegos no necesitaban destruir a esos hombres para ganar, les bastaba sobrevivirlos, convertirlos en una anomalía atrapada fuera de su tiempo. Cuando el sol cayó, los soldados modernos comenzaron a retirarse lentamente, sin persecución. Detrás de ellos, el imperio seguía en pie, no impresionado, no derrotado, solo reafirmado. La historia no recuerda a los ejércitos más avanzados, recuerda a los que supieron esperar. Y ese día, el imperio griego no venció al futuro con fuerza, sino con algo mucho más antiguo: paciencia. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale like, suscríbete y comenta.